Si canto bien, ¿me dará una comida?, preguntó la niña de 9 años, agarrando con fuerza una guitarra rota mientras miraba fijamente al productor del programa Estrellas de América entre bastidores, en el estudio de televisión más grande de Los Ángeles. El hombre, con su costoso traje, soltó una risa cruel que resonó por el pasillo. Niña, ¿de verdad crees que estás aquí para ganar algo? Estás aquí para hacer reír al público. Camila Reyes ajustó las cuerdas flojas del instrumento que había encontrado en la basura hacía 3 semanas y respiró hondo. A los 9 años, ella ya sabía cuando alguien la estaba subestimando por completo. Y esta vez, a diferencia de todas las otras en las que había agachado la cabeza, algo dentro de ella le susurró que esa sería la última vez que se permitiría ser tratada como basura. Entiendo perfectamente, señor. Respondió con una calma que hizo fruncir el ceño al productor, incómodo ante la madurez inesperada de aquella niña sucia y descalza. 2 horas antes, Camila dormía bajo un toldo cuando fue despertada por un grupo de asistentes de producción que buscaban personajes interesantes para el episodio especial del programa. La vieron cantando por unas monedas y supieron de inmediato que habían encontrado lo que buscaban. Alguien que sirviera como alivio cómico en un programa que vendía sueños a unos y humillación a otros. Te pondremos al final, dijo el productor, consultando su portapapeles. Después de que todos los niños talentosos se presenten, sales tú para equilibrar el show. Lo que ese hombre arrogante no sabía era que Camila había crecido en la calle observando, aprendiendo, memorizando cada detalle de cómo funcionaba el mundo. Sabía exactamente por qué estaba allí. Sabía qué papel esperaban que interpretara. Pero también sabía algo que ellos no descubrirían hasta que fuera demasiado tarde. En los últimos 3 años viviendo en la calle, desde que perdió a la abuela que la crió, Camila había desarrollado algo que ningún niño debería tener, la capacidad de ver a través de las máscaras que usan los adultos. Y en ese momento, mientras observaba las sonrisas falsas y las miradas condescendientes a su alrededor, tomó una decisión que lo cambiaría todo. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor?, dijo, inclinando ligeramente la cabeza con una inocencia calculada. Rápido, niña. Tenemos un programa que grabar. ¿Tiene hijos? La pregunta tomó al hombre por sorpresa. Sí. 2 niñas. ¿Por qué? Camila sonrió, una sonrisa pequeña, pero que llevaba algo que hizo que el corazón del productor se acelerara sin saber exactamente por qué. Solo por curiosidad. Respondió, guardando cuidadosamente esa información junto con todas las otras cosas que había observado y anotado mentalmente en las últimas 2 horas entre bastidores. Mientras caminaba hacia el escenario, cargando la guitarra rota como si fuera un tesoro, Camila pensó en la carta que había escondido en su única pertenencia, una mochila desgarrada. Una carta que explicaba no solo quién era ella en realidad, sino también por qué estar en ese programa no era ninguna coincidencia. Si estás disfrutando esta historia de una niña a la que todos subestimaban, pero que guarda secretos capaces de cambiar las tornas por completo, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucede cuando Camila pisa ese escenario demostrará que hay personas que nacen para reescribir las reglas de un mundo que insiste en pisotearlas. Entre bastidores de American Idol, Camila observaba en silencio cómo a los otros niños participantes los trataban como si fueran pequeñas celebridades. Los asistentes iban y venían ofreciendo bocadillos gourmet, agua fría e incluso servicios de maquillaje profesional para cada uno de ellos. «Atención, todos», gritó el productor Richard Brannan, aplaudiendo para llamar la atención. «Recuerden, ustedes son el futuro de la música estadounidense. Hoy, todo el país conocerá su talento». Mientras tanto, Camila seguía sentada en el suelo frío del pasillo, aún sosteniendo su guitarra rota. Cuando intentó acercarse a la mesa de bocadillos, un asistente de producción la apartó suavemente. «Lo siento, cariño, pero estos bocadillos son solo para los participantes oficiales», dijo la mujer con una sonrisa condescendiente. «Seguramente tú viniste a acompañar a alguien, ¿verdad?» «En realidad, yo también voy a presentarme», respondió Camila con calma. La asistente frunció el ceño y revisó su portapapeles. «Ah, sí. Tú eres la niña especial».
La forma en que dijo especial dejaba claro que no era un cumplido. Bueno, en fin, tú vas a salir al final. Al final de todos. Rachel se acercó al grupo de niños talentosos, ignorando por completo a Camila. Ahora, escuchen bien. Ustedes van a representar lo mejor que este país tiene para ofrecer. Canten con el corazón, muestren sus técnicas perfectas y hagan que sus familias se sientan orgullosas. Fue entonces cuando una de las niñas participantes, una rubia de unos 12 años llamada Ashley, notó a Camila sentada sola. «Papá, ¿por qué está esa niña aquí?», preguntó Ashley al hombre bien vestido que tenía al lado. «No te preocupes por eso, princesa», respondió su padre, bajando la voz. «Ella está aquí para, ¿cómo te lo explico? Para mostrar el contraste. Para que tú brilles todavía más». Camila escuchó cada palabra, y por primera vez en mucho tiempo sintió un pinchazo de algo que no había experimentado en años, una ira pura, controlada. En ese momento, su mente viajó 3 años atrás, al día en que perdió a su abuela, Dorothy, la única persona que creía que una niña latina y pobre podía llegar a ser algo en este mundo. Dorothy solía decir: «Camila, mi niña, cuando el mundo intente hacerte pequeña, tú crece el doble. Y cuando intenten callarte, canta 3 veces más fuerte». Su abuela había sido cantante de gospel en una pequeña iglesia de Harlem durante más de 40 años. Ella fue quien le enseñó a Camila no solo a cantar, sino a usar la música como resistencia. La música es nuestra arma secreta, niña. Pueden quitarnos la casa, el dinero, la dignidad, pero nunca podrán quitar lo que Dios puso en nuestras voces. Después de que Dorothy muriera de cáncer porque no pudo pagar un tratamiento adecuado, Camila terminó viviendo en la calle. Pero llevaba consigo algo que ninguno de esos productores de televisión habría imaginado: años de riguroso entrenamiento vocal y un entendimiento profundo de la música que haría que cualquier profesor de conservatorio se sonrojara de envidia. Niña», la llamó Rachel, interrumpiendo sus recuerdos. «¿Sabes siquiera alguna canción? Porque sería una pena desperdiciar tiempo de televisión». «Sé algunas», respondió Camila, rasgueando la guitarra. «¿Algunas?». Rachel se echó a reír. «¿Qué tipo de algunas? ¿Música de la calle? ¿Rap? ¿Algo que aprendiste pidiendo monedas?». Los otros niños se rieron con él. Pero Camila solo sonrió. Esa misma sonrisa pequeña y misteriosa que ya había mostrado antes. «¿Puedo hacerle una pregunta, señor Rachel?», dijo, inclinando la cabeza con fingida inocencia. «Adelante». «¿Usted estudió música?». Richard pareció ligeramente ofendido. «Claro que sí. Tengo un MBA en gestión del entretenimiento por UCLA». «Qué interesante», respondió Camila, archivando mentalmente esa información adicional. «¿Y toca algún instrumento?». «No necesito tocar para reconocer el talento cuando lo veo», replicó él, irritado. «Entiendo perfectamente». Lo que Rachel no sabía era que, escondida en su mochila rota, Camila llevaba una carta de su abuela, la propia Dorothy. Una carta que explicaba no solo quién era realmente Camila, sino que también revelaba conexiones familiares que transformarían ese programa, de una humillación planeada, en algo completamente distinto. Mientras Rachel se alejaba riendo con los otros productores, comentando lo divertido que sería ver a la niñita intentando cantar algo, Camila cerró los ojos y susurró en voz baja: «Gracias, abuela. Llegó la hora de usar todo lo que me enseñaste». Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de ella que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponerle. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota. Y que, detrás de esos ojos aparentemente vulnerables, un plan perfecto comenzaba a tomar forma. Mientras Rachel y los otros productores se divertían planeando su humillación pública, Camila caminó con calma hacia un rincón tranquilo entre bastidores. Abrió su mochila rota y sacó con cuidado un sobre amarillento. Era la carta que su abuela Dorothy le había dejado con instrucciones específicas. «Solo ábrela cuando estés lista para usar todo lo que te enseñé, mi niña».
3 años viviendo en la calle habían sido suficientes para que Camila entendiera que ya estaba lista. La carta revelaba algo que haría que cualquiera en ese estudio se tragara cada palabra de desprecio que había pronunciado. Dorothy Williams no había sido solo una simple cantante de gospel. Había sido una de las primeras mujeres negras en graduarse en composición musical en la Juilliard School en los años 60, cuando eso era prácticamente imposible. Más importante aún, había sido la mentora personal de James Mitchell, el actual CEO de la cadena de televisión que producía American Idol. James siempre ha sido como un hijo para mí, escribió Dorothy en la carta. Si alguna vez necesitas ayuda, ve con él. Pero recuerda, no pidas caridad. Enséñale primero de que eres capaz. Camila guardó la carta y sonrió. Incluso después de muerta, su abuela seguía enseñándole estrategia. Oye, tú, la chica de la calle, gritó Ashley, la concursante rubia, acercándose con un grupo de otros niños. Mi papá tiene curiosidad de saber cómo entraste aquí. ¿Mentiste en tu inscripción? No mentí en nada, respondió Camila con calma, afinando una de las cuerdas flojas de su guitarra. Ay, sí, claro, dijo Ashley con desdén. Entonces, ¿de verdad crees que tienes alguna oportunidad contra nosotros? Yo llevo 6 años estudiando en el Conservatorio de Manhattan. Tengo maestros particulares que cobran más por hora de lo que tú probablemente ves en un mes. Los otros niños se rieron, pero Camila solo siguió afinando el instrumento, probando cada nota con una precisión que hizo que Ashley frunciera el ceño, molesta. ¿Sabes siquiera leer música? Se burló otra niña. Sé algunas cosas, respondió Camila, y por primera vez permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Lo que esos niños privilegiados no sabían era que, además de su riguroso entrenamiento con Dorothy, Camila había pasado los últimos 3 años practicando en lugares que ellos jamás imaginarían. Estaciones de metro con una acústica perfecta, donde aprendió a dominar su propia voz sin micrófono. Túneles urbanos donde descubrió cómo hacer que una guitarra rota sonara como un Stradivarius. Esquinas ruidosas donde desarrolló la habilidad de mantener el ritmo y la afinación incluso bajo una presión extrema. Cada noche fría, cada día de hambre, cada mirada de desprecio en la calle había sido, sin que ella lo supiera, entrenamiento para ese momento. Fue entonces cuando notó a un hombre mayor observando discretamente desde el otro lado del escenario. Cabello canoso, gafas de montura dorada, postura elegante pero cálida. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, y algo en esos ojos hizo que el corazón de Camila se acelerara. El hombre se acercó lentamente, ignorando por completo a Ashley y a las otras niñas. Disculpa, dijo, dirigiéndose solo a Camila. ¿Puedo saber tu nombre completo? Camila Dorothy Reas, respondió ella, enfatizando deliberadamente su segundo nombre. El hombre se quedó inmóvil por unos segundos, con los ojos llenos de lágrimas que intentó disimular ajustándose las gafas. Dorothy Williams era tú. Mi abuela. James Mitchell, el director ejecutivo de la cadena, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dorothy había muerto 3 años atrás y él ni siquiera sabía que tenía familia. La mujer que había cambiado su vida, que le enseñó que la música no tenía color ni clase social, que lo había guiado en tiempos difíciles cuando él solo era un joven negro intentando sobrevivir en la industria del entretenimiento. ¿Dónde has estado todos estos años? Preguntó, con la voz entrecortada. En la calle. Desde que ella murió. James cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa. Si hubiera sabido, si la hubiera buscado. ¿Cantas como ella? Preguntó. Ella me enseñó todo lo que sé. Y viniste aquí también para. Camila miró hacia el escenario, donde Richard seguía riendo con otros productores, probablemente contando el chiste que pensaban hacer a su costa. Para mostrar de que soy capaz, respondió simplemente. James entendió de inmediato. Dorothy siempre decía que la mejor venganza contra el prejuicio era una excelencia imposible de negar. ¿Puedo hacer algo por ti? Preguntó en voz baja. En realidad, dijo Camila, ¿puedo pedirle yo un favor a usted? Lo que sea. No intervenga.
Déjelos hacer exactamente lo que planean hacer conmigo. James frunció el ceño, confundido. Pero ellos van a intentar humillarte públicamente. Lo sé. Y cuando lo intenten, quiero que usted grabe todo. Cada segundo, cada reacción, cada palabra que digan. La sonrisa que apareció en el rostro de Camila en ese momento era idéntica a la que Dorothy ponía cuando estaba a punto de darle a alguien una lección inolvidable. Ellos creen que saben quién soy, continuó, tocando las cuerdas de la guitarra. Pero no saben nada de lo que llevo dentro. De los años de entrenamiento. De la música que corre por mis venas. De la fuerza que mi abuela me dejó. James asintió, empezando a entender el plan. Y luego, añadió Camila, luego haga con esa grabación lo que usted crea correcto. En ese momento, Richard reapareció, interrumpiendo la conversación sin siquiera notar quién era el hombre que hablaba con Camila. Niña, es tu momento de brillar, dijo con una sonrisa cruel. Esperamos que nos entretengas bien ahí afuera. Camila se puso de pie, ajustó la guitarra sobre su espalda y caminó hacia el escenario. Pero antes de quedar fuera de su alcance, se volvió hacia James y susurró. Mi abuela siempre decía que Dios nos da talentos no solo para elevarnos a nosotros mismos, sino para elevar también a otros que vendrán después de nosotros. Hoy no se trata solo de mí. James vio a la niña caminar con una dignidad que contrastaba bruscamente con su ropa sencilla y su guitarra rota. Por un momento, fue como si Dorothy estuviera allí de nuevo, lista para reescribir las reglas de un mundo que insistía en subestimar a personas como ellos. Mientras Richard organizaba las cámaras para captar lo que él creía que sería un espectáculo cruel a costa de una niña vulnerable, James instruyó discretamente a su propio equipo de filmación que lo grabara absolutamente todo. Cada palabra, cada reacción, cada segundo de lo que estaba a punto de suceder. Porque algo le decía que esa no sería una humillación cualquiera. Sería el momento en que una pequeña artista callejera enseñaría a todo un país que el verdadero talento no elige cuna, color ni clase social para nacer, y que subestimar a personas como Camila Reyes es siempre un error que se paga caro. Las luces del escenario se encendieron a todo lo que daban cuando Camila avanzó hacia el centro de Stars of America. El público, de más de 500 personas, murmuraba en voz baja. Algunos tomaban fotos discretamente de la niña de la calle con una guitarra rota en las manos. Richard, entre bastidores, susurró a sus asistentes. Recuerden, cuando ella empiece a cantar, activen el sistema de sonido defectuoso. Quiero ese horrible ruido saliendo de las bocinas. Va a ser graciosísimo. Ashley y los otros niños participantes observaban desde detrás del escenario, ansiosos por presenciar lo que creían que sería la humillación inevitable de alguien que no pertenecía allí. Hola, dijo Camila al micrófono, con una voz clara que resonó por todo el auditorio. Mi nombre es Camila Dorothy Reas. Tengo 9 años y quiero dedicar esta canción a mi abuela, que me enseñó que la música no tiene color ni clase social. Richard frunció el ceño al escuchar el nombre completo. Había algo en ese Dorothy que le sonaba familiar, pero desechó el pensamiento enseguida. Camila ajustó su guitarra y tocó los primeros acordes. El sonido, incluso saliendo de un instrumento dañado, era puro y afinado, con una precisión que hizo que algunos músicos profesionales del público se enderezaran en sus asientos. Fue entonces cuando Richard hizo la seña a sus asistentes. El sistema de sonido empezó a producir un silbido ensordecedor, interfiriendo por completo con la música. El público se tapó los oídos, molesto, algunas personas empezaron a reír, pensando que era culpa de la niña. Problemas técnicos. Gritó Richard desde un costado del escenario, fingiendo preocupación. Qué pena, pero tendremos que terminar aquí. Pero Camila no se detuvo. Se apartó del micrófono, se colocó en el centro del escenario y empezó a cantar sin amplificación. Su voz, entrenada durante años cantando en estaciones de metro ruidosas, cortó el aire como una cuchilla afilada. La estática continuaba, pero la voz de Camila era tan poderosa que resonaba por todo el auditorio, llegando incluso hasta las últimas filas. Poco a poco, las personas fueron quedándose en silencio, hipnotizadas.
Cantó Amazing Grace en una versión que mezclaba gospel tradicional con técnicas clásicas que solo alguien entrenado por una maestra sabría reconocer. Cada nota era perfecta, cada frase cargada de una emoción que llevó lágrimas a los ojos del público. Richard, desesperado, gritó a sus asistentes: «Apaguen todo. Corten la transmisión». Pero ya era demasiado tarde. James Mitchell ya había instruido a su equipo que mantuvieran las cámaras grabando, transmitiendo todo en directo a millones de hogares en Estados Unidos. Cuando Camila terminó, hubo 3 largos segundos de silencio antes de que el público estallara en un aplauso ensordecedor. La audiencia se puso de pie, gritando, llorando, vitoreando. Incluso Ashley y los otros niños tras bambalinas estaban sin palabras. Fue entonces cuando James Mitchell subió al escenario. «Damas y caballeros», dijo, tomando el micrófono. «Mi nombre es James Mitchell, director ejecutivo de esta cadena de televisión, y necesito decirles quién es realmente esta niña extraordinaria». Richard se puso completamente pálido. No sabía que el director ejecutivo estaba allí. Camila Dorothy Reyes es la nieta de Dorothy Williams, una de las más grandes cantantes y compositoras de gospel de este país, continuó James. Una mujer que se graduó de Juilliard en los años 60, cuando eso era casi imposible para una mujer negra. Una mujer que fue mi mentora personal durante más de 20 años. El público soltó un suspiro colectivo. Dorothy murió hace 3 años y yo ni siquiera sabía que tenía una nieta viviendo en la calle, siguió James, con la voz quebrándose. Mientras tanto, los productores de este programa trajeron a esta niña aquí no para celebrar su talento, sino para humillarla públicamente. Richard intentó esconderse detrás del escenario. Pero James continuó. Todo quedó grabado. Cada comentario cruel, cada intento de sabotaje, cada momento en el que intentaron convertir a esta niña en entretenimiento a costa de su dignidad. Las cámaras enfocaron a Richard, que ahora sudaba visiblemente mientras trataba de escapar. «Richard Brannan», dijo James, señalándolo directamente. «Estás despedido. No solo de este programa, sino de esta cadena. Y estoy seguro de que ninguna otra emisora respetable contratará a alguien que cree que es divertido humillar niños en televisión nacional». El público empezó a abuchear con furia. Richard intentó gritar algo en su defensa, pero su voz quedó completamente ahogada por los gritos de indignación. «En cuanto a ustedes», James se volvió hacia Ashley y los otros niños tras bambalinas, «espero que hayan aprendido una valiosa lección sobre juzgar a las personas por su apariencia». Ashley, completamente avergonzada, bajó la cabeza. Varios otros niños empezaron a llorar al darse cuenta de la magnitud de su crueldad. James entonces se arrodilló junto a Camila, que se mantenía tranquila en el centro de la tormenta. «Camila, en nombre de toda esta compañía, te pido perdón», dijo. «Tu abuela estaría increíblemente orgullosa de ti, no solo por tu talento, sino por la dignidad con la que enfrentaste todo esto». «Ella siempre me decía que la música es nuestra arma secreta», respondió Camila simplemente, «y que el mejor remedio contra el prejuicio es una excelencia que no se pueda negar». La frase resonó por todo el auditorio, captada por las cámaras y transmitida a millones de personas. En ese momento, Richard era escoltado fuera del edificio por guardias de seguridad mientras el público seguía aplaudiendo. Sus 20 años de carrera en la televisión habían terminado en cuestión de minutos, destruidos por su propia arrogancia y crueldad. Mientras los créditos del programa corrían con Camila abrazada a James en el escenario, una poderosa verdad se difundía por todo el país: subestimar a alguien por su origen es siempre un error costoso. Y que el verdadero talento no elige la cuna en la que nace, solo espera la oportunidad adecuada para brillar y reescribir todas las reglas de un mundo que insiste en meter a la gente en cajas demasiado pequeñas para contener su grandeza. Los días posteriores a la emisión de American Idol se convirtieron en un torbellino que nadie habría podido predecir. El video de Camila cantando Amazing Grace mientras enfrentaba el sabotaje técnico se volvió viral en menos de 24 horas, alcanzando más de 50 millones de reproducciones y convirtiéndose en el momento televisivo más compartido del año. James Mitchell cumplió su palabra de una forma aún más impactante de lo que había prometido.
A la mañana siguiente convocó una rueda de prensa nacional en la que mostró todas las grabaciones de detrás de cámaras. Cada comentario cruel de Richard, cada risa malintencionada de los otros niños, cada momento en el que intentaron convertir a Camila en entretenimiento a costa de su dignidad. Esta cadena de televisión le falló a una niña excepcional, dijo James frente a decenas de cámaras. Y no vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir. La reacción del público fue abrumadora. Richard Brannan no solo perdió su trabajo, toda su carrera se derrumbó en cuestión de horas. Ninguna emisora, productora ni empresa de entretenimiento en todo el país quería asociar su nombre con un hombre que había intentado humillar a una niña huérfana en televisión nacional. Sus redes sociales se llenaron con más de 2 millones de mensajes de condena, obligándolo a dejar Los Ángeles y mudarse a un pueblo pequeño donde nadie lo conociera. Ashley y los otros niños participantes enfrentaron sus propias consecuencias. Los padres de Ashley, horrorizados por la exposición nacional del comportamiento cruel de su hija, la retiraron de inmediato del conservatorio de Manhattan y la inscribieron en una escuela pública común, donde tuvo que aprender a convivir con niños de todos los contextos sociales. Queremos que nuestra hija aprenda el valor de la humildad, dijo el padre de Ashley en una entrevista posterior, intentando claramente salvar la reputación de la familia. Pero lo más extraordinario fue lo que sucedió con la propia Camila. James Mitchell no solo se disculpó. Convirtió toda la situación en una oportunidad de cambio real. Creó de inmediato el programa Dorothy Williams, en honor a la abuela de Camila, ofreciendo becas completas de música a niños talentosos de comunidades desfavorecidas. Camila se convirtió en la primera beneficiaria del programa, recibiendo no solo una beca completa para estudiar en la prestigiosa Academia de Música de Los Ángeles, sino también un hogar. James y su esposa Margaret, que nunca habían podido tener hijos, pidieron formalmente adoptarla. Dorothy siempre decía que la música nos conecta como familia, explicó James el día de la adopción oficial. Camila no es solo una niña talentosa a la que estamos ayudando. Ella nos ha devuelto algo que perdimos cuando Dorothy se fue. 6 meses después de la transmisión, Camila se presentó en el Carnegie Hall como solista invitada de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. El concierto, transmitido en directo a todo el país, recaudó más de $5 millones para el programa Dorothy Williams, que ya había beneficiado a más de 200 niños en situaciones similares. Durante su presentación en el Carnegie Hall, Camila dedicó la música a la memoria de su abuela Dorothy, pero también a todos los niños juzgados por el color de su piel, su origen o la ropa que llevan antes de que alguien se tome la molestia de conocer el talento que guardan por dentro. El público lloró abiertamente cuando mencionó que había pasado 3 años durmiendo en las calles de Los Ángeles, a solo unos kilómetros del teatro donde ahora recibía una ovación de pie. El programa Stars of America fue completamente reformado. James implementó nuevos protocolos que incluían psicólogos infantiles, trabajadores sociales y una estricta política de tolerancia cero contra cualquier forma de discriminación o humillación de los participantes. El talento no elige cuna, color ni clase social se convirtió en el nuevo eslogan del programa, grabado en letras doradas en el escenario donde Camila había sido humillada y luego había triunfado. Richard, por su parte, intentó varias veces rehabilitar su imagen públicamente, dando entrevistas en las que afirmaba haber aprendido de sus errores, pero cada intento solo reavivaba la indignación pública. Terminó trabajando como vendedor de autos usados en un pequeño pueblo, descubriendo con amargura que una reputación perdida es una de las cosas más difíciles de recuperar. 2 años después del episodio, Camila, ahora con 11 años, lanzó su primer álbum, Voices from the Street, Voces de la Calle, en el que interpretaba canciones clásicas adaptadas con influencias de gospel que había aprendido de Dorothy. El álbum debutó en el número 1 de las listas de música y le valió una nominación al Grammy como Mejor Álbum Vocal Clásico. En la ceremonia de los Grammy, Camila llevó un vestido sencillo pero elegante y cargaba la misma guitarra rota que había llevado al programa 2 años antes, ahora restaurada y afinada, pero conservando las marcas del tiempo como recordatorio de su recorrido. Esta guitarra me enseñó que nuestra verdadera fuerza no viene de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos, dijo al aceptar el premio. Y que a veces necesitamos estar en nuestro punto más bajo para descubrir qué tan alto podemos volar.
Ashley, que vio la ceremonia desde su casa, le envió a Camila una carta escrita a mano unos días después, disculpándose sinceramente por su conducta cruel y revelando que la experiencia había cambiado por completo su perspectiva sobre el privilegio y la humildad. Me enseñaste que el verdadero talento no tiene que ver con las oportunidades con las que nacemos, sino con el valor de seguir cantando incluso cuando intentan silenciarnos, escribió Ashley. Camila respondió a la carta y, con el tiempo, ambas se hicieron amigas, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en puentes cuando hay sinceridad de ambos lados. James Mitchell solía reflexionar a menudo sobre cómo un momento de injusticia se había convertido en el catalizador de un cambio tan profundo. Dorothy siempre decía que Dios usa a personas inesperadas para enseñar las lecciones que el mundo necesita aprender, comentó en una entrevista. Camila no fue solo una niña que encontramos. Fue la maestra que necesitábamos. La historia de Camila Reyes se convirtió en mucho más que un caso de triunfo individual. Reescribió las reglas sobre cómo se reconoce y se celebra el talento en Estados Unidos, demostrando que la verdadera excelencia no conoce color, clase social ni origen. Hoy, con 13 años, Camila divide su tiempo entre estudios avanzados de música, presentaciones benéficas y la dirección artística del programa Dorothy Williams, que ya ha beneficiado a más de 1000 niños en todo el país. Nunca ha olvidado sus orígenes. Visita regularmente albergues y comunidades vulnerables para identificar nuevos talentos y ofrecer oportunidades. Mi abuela siempre me dijo que nuestros dones no son solo para elevarnos a nosotros mismos, sino para construir puentes para que otros también puedan subir. Suele repetir a los niños que conoce en situaciones similares a la que ella vivió. La lección que resuena hasta hoy es simple pero poderosa. Subestimar a alguien por su apariencia, origen o situación actual es siempre un error que se paga caro. Porque el verdadero talento no pide permiso para brillar. Solo espera la oportunidad adecuada para reescribir todas las reglas de un mundo que insiste en meter a personas extraordinarias en cajas demasiado pequeñas para contener su grandeza. Y Richard Brannan. Él descubrió de la peor manera posible que intentar empequeñecer a otro para sentirse más grande es siempre una estrategia que termina empequeñeciendo solo a quien la practica. Si esta historia de una niña que convirtió la humillación en triunfo y el prejuicio en oportunidad tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, porque historias como la de Camila nos recuerdan que la verdadera victoria no está en derrotar a nuestros enemigos, sino en volvernos tan extraordinarios que ellos se vuelven irrelevantes. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario aquí abajo. Cuéntanos qué fue lo que más te emocionó y no olvides compartir este video con alguien que hoy necesite un poco de esperanza, porque a veces lo único que necesitamos es un poco de fe. Suscríbete al canal y nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.